Shalom amigos, bienvenidos. Estamos casi terminando el libro de Devarim, increíble, ya casi concluyendo los 5 libros, pero esta vez tenemos la parashá número 53. Se llama Haazinu, ¿verdad? Para hablar de este tema, como siempre, tenemos al invitado al rabino Juan Pablo Osandón. Rabino, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Rudy? ¿Cómo estás? Increíble cómo se ha pasado el tiempo. Estamos Sí, en la anteúltima lectura de la Torá, como bien dijiste, la 53 de 54. Bueno, ahí nos vamos a sumergir una vez más. sí, increíble. Y bueno, esta Haazinu, rabino, significa escuchar, poner atención o prestar oído, algo así, ¿verdad? Por ahí va el sentido de la parasha. Pero Moisés antes de morir, dice la parasha, Rabino, que canta un- una canción o un canto poético prácticamente, porque buscando no encontraba el canto, Rabino, solo casi que cosas de poesía, ¿verdad? Casi relata cosas ahí muy, muy bonitas, muy interesantes. No sé por qué habla de un cántico, pero realmente no está el cántico. ¿O sí, Robin? Bueno, hay varias cosas para mencionar. Creo que hace un par de semanas atrás también había aparecido el tema de la Torá como cántico y Sí, habíamos hablado respecto a cómo los judíos leemos en nuestros servicios religiosos la Torá, ¿no? Donde no se lee como si uno estuviera leyendo un cuento, sino que tiene una melodía adecuada para cada una de las palabras que componen la Torá, ¿no? Ahora, particularmente con esta sección tiene varias características diferentes. Cuando uno agarra un rollo de la Torá, que es como los judíos leemos en nuestras sinagogas, nuestro Batei Knesset, la Torá es un rollo de pergamino, ¿sí? En donde la Torá está escrita en columnas. Y entonces uno va pasando de columna en columna y va girando el rollo y así va avanzando la lectura. Asinu, particularmente está escrita de una manera diferente a todo el resto de la Torá. En lugar de estar escrito en una columna ancha, está escrito en dos columnas pequeñas que van una al lado de la otra como si fuera una poesía. ¿Sí? Como se suelen encontrar muchas poesías que están escritas así con frases breves de sí, tres, cuatro palabras y se ponen en columnas, ¿sí? Y bueno, esa es la forma en la que está escrita, incluso en el pergamino que está escrito a mano, de donde nosotros leemos públicamente. Alguna Torá que viene en libro, a veces tiene ese formato si es una Torá hebrea, ¿no? Cuando vienen Pentateucos o Biblias no judías, ahí ya es más difícil encontrar ese formato, incluso aunque el texto venga en hebreo. Pero bueno, efectivamente, este es una poesía. Todo el texto, salvo unos pocos versículos del final, son una poesía. exactamente. Y comienza la parasha diciendo, escuchad, oh cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Y aquí viene otra vez algo que le preguntaba, me parece que en la parasha anterior, Rabino. ¿Por qué Moisés se dirige a los cielos y a la tierra y que oigan los dichos de su boca? Sí, me acuerdo que hablamos acerca del tema, ¿no? La importancia de los cielos y la tierra como testigos de lo que nosotros decimos y hacemos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros decimos y hacemos tienen que ser acciones para la eternidad, acciones que tengan trascendencia. Esto quiere decir, en tanto y en cuanto los cielos y la tierra existan, lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy haciendo va a tener valor. ¿Mm? Por lo tanto, cuando Moshe dice que los cielos y la tierra sean testigos, en realidad es una metáfora de que Dios sea testigo y valore nuestras acciones y nuestros dichos, porque los cielos y la tierra van a existir en tanto Dios esté ahí para sostenerlos o decida sostenerlos, ¿no? Entonces bueno, es una metáfora muy poética, justamente tiene Sí, que ver con este texto, perfecto. ¿no? Perfecto, muy bien aclarado. Luego continúa el poema diciendo, gotee como llovizna mi doctrina, caiga como el rocío mi discurso, como viento de lluvia sobre el césped y como gotas de lluvia sobre la hierba. Mire qué bonito
esta poesía. Y él está esperando que la Torá caiga así sobre la gente Hermoso. que lo recibe. Es un hermoso versículo y tiene este juego entre la lluvia y el rocío. Tiene mucho que ver con algo particular que hacemos los judíos en nuestro rezo personal diario, que decimos 3 veces por día, el que se llama Amidá. ¿Sí? Este rezo particular diario tiene durante 6 meses, está obviamente esto pensado en la tierra de Israel, ¿no? En perspectiva de estar en Israel, ¿no? Durante 6 meses pedimos lluvia y durante 6 meses pedimos rocío, ¿sí? En una de las bendiciones que componen este rezo. ¿Por qué? Bueno, en Israel, de manera similar al Salvador, hay un periodo de tiempo del año en el que llueve y un periodo de tiempo del año en el que no llueve. Y no importa qué es lo que pase, no llueve, ¿no? Entonces, en el momento en el que llueve, pedimos por lluvia. Pero en el momento en el que no llueve, no podemos pedir por lluvia porque no podemos pedir imposibles. Eso no va a pasar. Ahora, sí pedimos rocío. El rocío es muy importante en el ciclo de la naturaleza, porque aunque no se ve, o aunque sea menos llamativo que la lluvia, ¿sí? Es lo que permite la reconfiguración del ciclo de la naturaleza. ¿No? Entonces, que gotee como lluvia mi lección y que fluya como rocío el enunciado, quiere decir que estas palabras sirvan para que el ciclo de estudio y de transmisión de la Torá nunca se corte, ¿no? Como el ciclo de la naturaleza nunca se corta, aunque no llueva, hay cosas que están pasando en la naturaleza que quizás nosotros no vemos, que Sí, permiten que el año que viene vuelva a llover, sí. ¿no? Bueno, con la Torá debería pasar lo mismo. Excelente, excelente como lo plantea Rabino. El siguiente versículo, Rabino, me parece que son una de las creencias fundamentales del judaísmo. Y al parecer tiene que ver como cuando alguien muere. Dice, aunque él sea la roca, perfecta es su obra, porque todos sus caminos son justicia. Dios es fiel y sin inequidad. Justo y recto es él. ¿Cómo lo interpretan, Rabino? Bueno, yo creo que es una declaración muy fuerte, o sea, diría quizás complementando, como vimos hace algunas semanas, el Shema Israel, Sí, ¿sí? La creencia en la unicidad de Dios. eh, Acá viene la creencia en sus dictámenes, ¿no? Como segundo paso, podríamos decir. O sea, Dios está por encima de todo, su unicidad y lo que Él nos transmitió o sea, nosotros no lo ponemos en duda. Sus caminos son justicia, ¿sí? O sea, todo lo que sale de Él es algo justo. Todo lo que nosotros hagamos basado en su palabra debe ser reflejo de esa justicia. No se pueden hacer actos injustos basados en la palabra de Dios, ¿no? Porque Él es justo. Si estamos haciendo algo injusto basado en la palabra de Dios, el problema, ahí tenemos un problemita nosotros, ¿no? Estamos interpretando mal o no entendimos o lo que sea, ¿ok? Entonces, esto sí, súper importante este versículo que acabas de citar. y lo leen o lo recitan o qué hacen cuando alguien muere, Rabino, con ese versículo, ¿hacen algo en particular? Sí, acá se le llama a Dios Tzur, roca. ¿Sí? Roca, no en el sentido, obviamente una roca es una piedra, ¿no? Pero en el sentido de la fortaleza, ¿no? De una roca, de esa fuerza que tiene la roca para, a pesar de los golpes, resistir. Cuando una persona fallece en su momento de entierro, nosotros tenemos una frase que se llama Tziduk Adin, ¿sí? Sería algo así como la justicia del juicio. ¿Sí? En donde aparecen varios párrafos, porque también está escrito medio a modo poético, aparecen varios estrofas, ¿no? Que empiezan llamando a Dios Tzur, roca. ¿Sí? Porque claro, en el momento en el que uno pierde a alguien es el momento en el que uno está más vulnerable, pero confiando en el dictamen del juicio de Dios de por qué una persona deja el mundo, cosa que nosotros nunca vamos a poder entender, Sí. debemos tener esa fortaleza que nos permita soportar el trance, ¿no?
El siguiente versículo, Rabino, dice, lo halló en tierra desierta, lo guardó como a la niña de sus ojos. Esto yo creo que está más adelante en los Salmos también, Rabino, pero ¿cómo podríamos experimentar hoy ese cuidado de Dios cuando nosotros pasamos como pasó Israel en el desierto? Porque todos pasamos por un desierto. Sí, todos tenemos un desierto. Y sentir la presencia de Dios es sentir la compañía en la protección, ¿no? Yo creo que a ver, hay una cosa que la Torá repite varias veces, no sé si hemos hecho tanto hincapié en esto, pero sí aparecen varias veces, que es la forma en la que Dios protegió al pueblo judío durante el desierto. Con nubes durante el día para que el sol no lo agobie, y con una columna de fuego durante la noche para que lo guíe, porque el desierto de noche no se ve nada, o sea, la oscuridad total, ¿no? La negrura más profunda, ¿no? Entonces, eso es lo que es Dios, ¿no? Cuando te cae el rayo encima, Dios, sentir que Dios está ahí protegiéndote para que eso no te toque. Cuando estás en el momento más oscuro, sentir que Dios está ahí en esa luz que está al final del túnel, en esa luz que te puede guiar en los momentos difíciles, ¿no? Yo creo que esa podría hoy ser una idea que deberíamos traer a nuestra vida cuando estamos atravesando momentos duros, para sentir la presencia de Dios con nosotros. Es otra muy linda metáfora también. Sí, yo creo que sí, es de entender que a pesar que estamos en esa tribulación, en esa dificultad, hay que tratar de ver que Dios está ahí también y que algo nos va a decir, algo vamos a aprender de ahí, ¿verdad? El otro dice, Rabino, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu creador. ¿Cuáles podrían ser esas como idolatrías modernas que nos alejan de Dios, Rabino? Mira, yo creo que quizás no tan modernas, ¿no? Porque la propia Torá varias veces habla de este tema de cuando te engrandezcas y tengas tus bienes. Te aparece también en el libro de Salmos. Los profetas también hacen mención sobre esto, ¿no? Te vas a olvidar de Dios cuando estés en el momento de bonanza, ¿no? Yo creo que es algo que es, diría, innato a la esencia del ser humano, ¿no? Cuando nos va bien, todo es gracias a nuestro esfuerzo, a nuestro logro, a nuestra grandeza, a todo lo inteligente y enormes que somos, ¿no? Y nos olvidamos que está Dios ahí, que estuvo Dios ahí en el proceso para hacernos llegar a los logros que tenemos, ¿no? Y obviamente cuando nos va mal, todo es culpa de Dios, porque Dios me mandaste esto, porque me estás haciendo esto a mí, yo que soy tan fiel, ¿no? Bueno, no perder de vista a Dios. Yo creo que las idolatrías modernas es justamente las cosas que tenemos cuando nos va bien. Podríamos resumirlo básicamente en la bonanza económica, pero se puede resumir a cosas más pequeñas que también, de la cual a veces nos jactamos sin tener en cuenta que Dios es el que estuvo ahí para que nosotros podamos lograrlo, ¿no? El ego es muy peligroso entonces, Rabino. Peligrosísimo. El peor de todos los atributos de manera descontrolada. Porque obviamente el ego es algo que es necesario que tengamos para progresar. Sí. Porque todos queremos estar mejor, todos queremos eh, esforzarnos y tener algo más. Pero de manera descontrolada el ego es lo que nos lleva a la perdición. Sí. Luego dice, yo amontonaré males sobre ellos, gastaré en ellos mis saetas. Entonces, Rabino, el sufrimiento funciona como corrección y llamado a la reflexión. Bueno, deberíamos aprender de las cosas, deberíamos aprender de todo, arranquemos por ahí, pero Sí, de las cosas que de alguna manera sentimos que son malas para nosotros. En algún momento quizás podríamos hablar de lo que significa el mal, sería demasiado profundo para dedicarlo ahora, pero de las cosas que nosotros percibimos que son malas para nosotros, deberíamos aprender todavía mucho más, ¿no? En el sentido de por qué nos pasan, si quién es el responsable, si nosotros, no para poner dedo, ¿no? Sino para saber cómo evitarlo. Porque muchos de los grandes males que nos pasan, nosotros mismos somos los responsables. Entonces, poder hacer ese trabajo y realmente evaluarlo de la manera correcta, es algo muy importante. Justo nosotros ahora en este momento
bueno, acabamos de pasar todo lo que son los Yamim Noraim, ¿no? Rosh Hashanah, Yom Kippur, que es todo el momento del año que dedicamos a eso. Son 40 días del año que dedicamos a reflexionar sobre nuestras acciones y a tratar de corregirlas, ¿no? Es un trabajo que todos deberíamos hacer todo el tiempo, digamos, ¿no? O sea, el judaísmo tiene un periodo de tiempo dedicado a eso, pero uno debe hacerlo constantemente. Es tratar de ver oportunidades en esas crisis, pues, Sí, por supuesto. y volver la mirada a Dios. Bueno, el siguiente dice, bueno, porque el Señor juzgará a su pueblo y por amor de su siervo se arrepentirá. Mire esto, Rabino. Dios no abandona a su pueblo, incluso aunque le hayan dado la espalda. La misericordia abre siempre la puerta a la redención, Rabino. Sí, a ver, el tema de, justo que recién estaba hablando del tema de este periodo del año que tenemos nosotros dedicados a la reflexión, a la introspección, a evaluar y balancear nuestras acciones. Nosotros obviamente creemos que Dios perdona a todo el que se arrepiente sinceramente. Lo que pasa que el problema es que el arrepentimiento no es algo que le fluya al ser humano de manera natural. Tenemos que hacer un gran trabajo para arrepentirnos. Si fuera tan fácil, bueno, cualquiera haría cualquier cosa y rápidamente se arrepentiría y ya estaría todo solucionado. El tema es que al ser humano no le sale arrepentirse. O sea, no es algo que uno dice, ay, me voy a arrepentir y sale el arrepentimiento. No, es algo que necesita mucho trabajo. El arrepentimiento es una tarea a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno. Yo creo que probablemente es la tarea más difícil que tenemos como seres humanos, la de nuestra autocorrección, y es una tarea de toda la vida, digamos, hasta el último suspiro de nuestra vida vamos a tener cosas de las que pensar, en las cuales reflexionar y tratar de modificar. Y yo veía, Rabino, que hemos hablado de varios elementos, pero quiero tocar dos. Uno es justicia. Dios es justo. Y aquí acabamos de ver que Dios también es misericordioso. Es Sí, decir, una persona que no sea culpable y lo estén acusando pide justicia, pero una persona que sea culpable no va a pedir justicia, pide misericordia. Y Dios tiene las dos cosas, Rabino. Es decir, por cualquier lado que hayamos fallado, Dios siempre nos va a estar esperando. Y eso es lo que usted exactamente. habla, ¿verdad? De la teshuva, del arrepentimiento. Del arrepentimiento, sí, del retorno a nuestra esencia de bondad, ¿no? Porque teshuvá significa arrepentimiento, pero también significa retorno, tiene las dos acepciones la palabra. Y sí. En definitiva, igual, vamos a ser sinceros, todos lo sabemos, todos estamos en la línea de la culpabilidad, en mayor o menor medida, todos cometemos errores en nuestra vida, Sí, ¿no? Y ahí Dios nos está esperando con la misericordia, como digo, según la teología judía, cualquiera que se arrepiente en el buen sentido de la palabra y con sinceridad, obtiene el perdón. sí. Bueno, el siguiente, Rabino, dice, aplicad vuestro corazón a todas las palabras, porque no es otra cosa vana, es vuestra vida. O sea, le está diciendo que la Torah es vida, Rabino. No solamente es enseñanza, no solamente guía, sino que es vida. Eso le está diciendo prácticamente como un consejo. Sí, la Torá para nosotros es como un organismo vivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todo el tiempo va generando cosas nuevas, ¿no? Ustedes vieron que los médicos dicen que nuestro cuerpo cambia la piel constantemente, nosotros ni nos damos cuenta, ¿no? Cuando un organismo está vivo va generando cosas constantemente que a veces, muchas veces no son percibibles, ni a la vista ni a la inteligencia del ser humano. La Torá es un organismo vivo, todo el tiempo va generando cosas nuevas. Cada vez que la leemos tenemos algo nuevo para interpretar, algo nuevo para entender, algo nuevo para sumar a nuestra vida. Y por eso hay que tenerla en nuestra vida todos los días, porque todo el tiempo tenemos algo para aprender de ella, ¿no? Y obviamente como tiene la esencia de Dios, porque fue entregada por Él, tiene una vida de santidad, ¿no? Que es algo todavía más elevado. Correcto. Rabino, y estos poemas, digamos, de Moisés, yo veo que en los salmos se tocan unos salmos, casi que hacen referencia a esto que Moisés dijo. Por ejemplo, dice uno de los versículos de Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud.
En Salmo 18:2, en Salmo 62:7 también hace referencia a eso. Dice, Jehová es mi roca y mi castillo, mi libertador. Luego dice, en Dios está mi roca fuerte y refugio. ¿Cómo es esa relación, Rabino? ¿Se inspiró el salmista cuando, con los poemas de Moisés o cómo Bueno, lo... acá tenemos varias cosas que vos estás mencionando que es muy interesante que traigas esto a colación. Los salmos son 150. eh, la tradición judía normalmente le adjudica a David la escritura de los salmos, pero hay algunos salmos particularmente que tienen otros autores y que fueron de tradición, digamos, de generación en generación, ¿no? Porque incluso algunos hasta dicen en su propia introducción, Sí, dice, ¿no? Hay algunos que arrancan diciendo que los hijos, lo escribieron los hijos de Coraj, ¿no? Incluso hay algunos, por ejemplo, el Salmo 90 arranca diciendo que el propio Moshe lo escribió, dice Tefilá de Moshe, un rezo de Moshe, ¿no? Entonces, ahí tenés algunos, algunos autores, digamos, diversos que se suman. Pero además también, como toda literatura, hay ciertos métodos o modismos, digamos, ¿no? Cuando uno hace un taller de literatura, cuando aprende a escribir, hay ciertos recursos que le dan, que se repiten, digamos, los distintos autores los repiten, aunque los repiten quizás con distintas palabras, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con la literatura poética a Dios tiene algunas cuestiones en comunes, algunas figuras metafóricas de Dios que son reutilizadas, y obviamente cada uno de los salmistas lo traduce con sus propias palabras. Y este puede ser el caso un poco de, bueno, David como escritor y como artista hereda un poco esta tradición bueno, de un linaje de escritores que había habido a lo largo de toda la tradición judía que a él le llega, ¿no? y ahí tomaron la inspiración para escribir seguramente también, ¿verdad? Sí, Bueno, por supuesto. este, ya la parashá también, ya para ir cerrando, Rabino, dice que concluye con la instrucción de Moisés a subir al monte Nebo, donde verá la tierra, ¿verdad? Pero me llama la atención este versículo, Rabino. No sé cómo lo interpretan. Dice el 32:48. Y el Eterno habló a Moisés en aquel mismo día, diciendo, aquí ya no es Moisés el que habla, Rabino, es una tercera persona. Y el Eterno habló a Moisés en aquel mismo día diciendo, sube a esa montaña de Abarín, al monte Nebo, que está en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra Canaán que yo doy a los hijos de Israel. Y muere. O sea, aquí está hablando una tercera persona, no es Moisés, Rabino, ¿cómo lo interpretan esto? Sí, interesante que traigas esto. Vez pasada, no me acuerdo cuándo, pero no hace mucho habíamos conversado respecto a de qué manera fue entregada la Torá allá me acuerdo, cuando apareció que Moshe escribió un libro de la Torá para él. Y entonces vos me preguntaste, ok, la Torá, que entonces no la habían escrito antes, ¿no? Y Sí. yo te dije que había varias ideas sobre esta cuestión. Una de las ideas que hay sobre esta cuestión es que estos últimos 6 versículos, del 48 al 52, que relatan la muerte de Moshe, son escritos por Yoshua, porque Moshe no podía haber escrito su propia muerte, ¿sí? Entonces, están escritos como una tercera persona porque justamente fue Yoshua, su heredero, su descendiente político, y quien heredó el cargo de liderazgo del pueblo judío, quien escribió estos últimos versículos en donde, bueno, se habla de la muerte de Moshe, que es el final, eh, bueno, no el final de la Torá, digamos, pero en donde ya aparece esta parte como de cierre, ¿no? Ah, mira, Esto se interesante. vuelve a repetir al final de la última para allá que vamos a ver la semana que viene también. Exactamente. Entonces, fue Josué y es Josué el que escribió esto. No, yo no tenía idea, Rabino. Yo creo que los que nos escuchan también y nos ven, creo que no tenían idea de quién podría ser, pero esa duda siempre se ha mantenido de quién pudo haber descrito o hablar al respecto de la muerte de Moisés. Mire qué Ujú. interesante. Pero bueno, hay otra cosa aquí, Rabino, porque Dios le permite solamente ver, o sea, después de tanto, después de 40 años, lograr el objetivo, lograr la meta de llevar al pueblo a la tierra prometida, y no, solo subí y mirarla, nada más. Como nosotros decimos aquí, nada, ver y no tocar, decimos nosotros.
cuando se va a Es comprar una algo. buena pregunta. A ver, yo siempre trato de ver el vaso medio lleno, ¿no? De las situaciones en general, ¿no? Moshe llegó a la puerta de la tierra de Israel, cumplió su misión, que era trasladar al pueblo hacia la libertad, ¿no? Él pidió ver y entrar a la tierra, Dios le concedió una parte, que es la de ver, eh, y no me parece poco. ¿Sí? O sea, justamente en esta idea de ver siempre el vaso medio lleno, no me parece poco la posibilidad de ver la tierra. Entrar ya era otra cosa, hay que saber cuándo nuestros roles terminan en la vida, uno no se puede quedar anclado a algo eternamente, incluso que sea algo bueno, ¿no? Siempre hay que avanzar, hay que dar el paso hacia adelante. El pueblo ahora va a entrar en una etapa diferente, en una etapa que incluye alguna situación bélica también, porque el pueblo tiene la obligación de liberar la tierra de Canaán para que sea habitada por el pueblo judío. Y obviamente se necesita un liderazgo joven para eso. Ya Moshe era un señor grande, tenía 120 años, ¿no? Entonces, bueno, hay que saber aceptar esas cosas, de que a veces, por más de que hagamos esfuerzos hacia objetivos grandes, a veces logramos parcialmente el objetivo, pero hay que saber darle valor a ese trabajo parcial, ¿no? Ok, interesante. Y pero vuelve otra vez aquí Josué, en este caso Yehoshua, o trae al momento el reclamo de Dios a Moisés, porque prevaricaste contra mí en medio de los hijos de Israel junto a las aguas de Meribá en Kadesh, en el desierto de Sin, y porque hiciste que yo no fuera santificado en medio de los hijos de Israel. ¿Por qué resalta esta falta otra vez, Rabino, y no otras? Porque hay otras faltas de Moisés, ¿verdad? Como la muerte del egipcio, por ejemplo, pero resalta esta, Rabino. ¿Por qué específica esta? Lo que pasa que esta particularmente no tuvo, tendríamos que volver un poquito para atrás para pensar esto, ¿no? La falta, mucha gente se queda con que la falta fue pegarle a la roca, pero la falta no fue esa únicamente o la Sí, más importante. La falta más importante fue que Dios llamó al pueblo rebelde y el sí, pueblo estaba reclamando agua y no había agua. Y el pueblo tenía razón, porque sin agua en el desierto te vas a morir. ¿No? sí. Entonces, bueno, hay que entender la situación de Moshe, había perdido a, a sus hermanos en medio de esa situación y se vio desbordado. Eh, bueno, esa fue la falta, no, no hay por qué negarlo. Digamos, esto es algo importante para traer ya como, te diría, como balance final, aunque nos falta todavía una para allá. La Torá no trae superhéroes perfectos, la Torá no pretende que seamos perfectos, la Torá lo que pretende es que hagamos un trabajo de corrección de nuestras acciones. Todos nos podemos equivocar, incluso Moshe, Abraham, Isaac, Jacob, hemos visto sus distintas equivocaciones a lo largo de la vida como le pueden pasar a cualquier persona. El judaísmo tiene una visión no de perfección de los personajes de la Torá, sino de personas en las cuales nosotros tenemos que ver tanto como en lo bueno y en lo malo. En lo bueno para aprender, en lo malo para no repetir, ¿no? Y bueno, no tiene nada de malo que Dios le marque esto a Moshe incluso en el momento final. Sí, bueno, y la parashá cierra diciendo, Rabino, por lo cual verás de lejos la tierra, pero allí no entrarás, a la tierra que yo estoy dando a los hijos de Israel. Parece triste, ¿verdad, Rabino? Pareciera Bueno, injusto. es un poco complicado. Quizás de entender, ¿no? Pero como vuelvo a decir, tenemos que ver, tenemos que aprender a ver el vaso medio lleno de las cosas. Lo que pasa es que a lo largo de la lectura de la Torá uno se encariña con el personaje de Moshe, pero tenemos que aprender a ver el vaso medio lleno y saber que esta es el destino que necesita Moshe, pero también puede ser el destino que necesita el pueblo de Israel. Necesita un destino nuevo, una nueva generación de líderes, ¿sí? Y obviamente, bueno, Moshe cumplió su misión. Yo creo que en eso es en lo que nos tenemos que centrar. Ese sería prácticamente el mensaje, Exactamente, exactamente. que Moisés cumple su misión y bueno, todos vamos a cumplir una misión y aunque querramos seguir, no vamos a poder porque ya se terminó. Por supuesto. Y mira, lo dejo conectado para allá la semana que viene. Las bendiciones, que normalmente son cosas que nosotros, digamos, asociamos con cosas buenas, no necesariamente son solamente cosas buenas. Las cosas que nos pasan, las buenas y las malas, todas debemos asimilarlas en nuestra vida como bendición, ya sea para sentir felicidad, alegría con las cosas buenas y para aprendizaje con las cosas que no nos gustan.
¿no? sí, A veces nos cuesta esta segunda parte y nos quedamos anclados en eso cuando, por ejemplo, en la Torá, que leemos esto, nos quedamos anclados en eso porque es algo que se nos da naturalmente. Sentir, no sé, cierta congoja cuando pasan cosas que no nos gustan. Y de esas también tenemos que aprender. sí, yo creo que sí, interesante, Rabino, porque estos poemas nos hacen reflexionar y ver a Dios pues como la roca que nos defiende, nos acompaña a pesar de cualquier tribulación que podamos pasar y que Él siempre está ahí, ¿verdad? Todo misericordioso, amoroso Y y justo. saber que Él es la roca para lo bueno y para lo malo. No solamente Dios está con nosotros cuando nos pasan cosas buenas, Dios está con nosotros también cuando quizás nos toca sufrir, nos tocan algunas cosas malas, en Él nos debemos apoyar para superarlas. Perfecto, Rabino. Bueno, entonces nos vemos en la próxima, Rabino, en la Nos última. vemos en la próxima, última para allá de este ciclo anual, así que ahí saludamos a todos los que nos están siguiendo hasta la semana que viene, la última para allá. Sí, por favor denle like y suscríbanse para que siempre estén ahí con los videos al día. Hasta luego, shalom. Shalom.